Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Es un gusto enorme recibir al director del Ballet Nacional del Sodre. Ese es el título que tiene hoy, el cargo que ocupa hoy. Es el señor Julio Boca, por supuesto. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que es un horario en el cual tú estás trabajando. Sí. Y sabemos también que... No, Bueno, como muchos. no, como mucho, claro. Sabemos también que es un tipo muy riguroso en el trabajo. Bueno, de eso y de otras cosas vamos a hablar en los días. Así que muchas gracias por favor. por estar con nosotros. Un Y además que se viene Romeo y Julieta, que es el ballet de los ballets probablemente. Exactamente. Ahora vamos a verlo. Okay. Vamos a repasar muy brevemente en el siguiente tape la trayectoria de Julio Boca. Julio Boca nació en 1967 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó sus estudios a los 4 años bajo la tutela de su madre, Nancy Boca. 3 años más tarde, ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En 1982 comenzó su carrera profesional como bailarín principal en la Fundación Teresa Carreño, de Venezuela, y en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, Brasil. En 1985 ganó la medalla de oro en el 5º Concurso Internacional de Ballet de Moscú. Y en 1986 ingresó a la América Ballet como bailarín principal, con el que se presentó durante 20 años. Como artista invitado, ha bailado con las principales compañías del mundo. En 1990, el Teatro Colón lo nombró representante internacional y ese mismo año fundó su propia compañía, el Ballet Argentino, con el que realizó giras por todo el mundo. En 1997 fundó su escuela de danza y un año más tarde la Escuela de Comedia Musical junto al coreógrafo y director Ricky Pashkus. Durante su carrera ha recibido múltiples premios y distinciones y fue el 22 de diciembre de 2007 cuando bailó por última vez en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires frente a más de 300.000 personas. Desde el año 2009 reside en Montevideo. Al año siguiente aceptó ponerse al frente de la Compañía Nacional, que necesitaba una profunda refundación, y desde entonces se desempeña como director artístico de la misma. En el Auditorio Nacional ha estrenado más de 20 obras, muchas de ellas versiones integrales de los grandes ballets clásicos, otros contemporáneos y creaciones originales para la propia compañía. Hoy en el Lado Oculto recibimos a Julio Boca. Me cansé. ¿Te cansaste? Yo quedé impresionado de la... Es bueno hablar con bailarines de ballet porque uno se enfrenta a un universo de movimientos que es incapaz de hacer. Es como entrevistar a un astronauta, ¿me entendés? Porque sí. Claro, un músico decir, bueno, quizás con entrenamiento pueda, o un jugador de fútbol, pero esos movimientos y esa plasticidad... Bueno, uno empieza muy chico, ¿no? Claro, tú estabas... ¿Qué edad tenías cuando te descubriste? Supongo que te descubriste bailando. Sí, digamos, en la familia de mi madre fue profesora, entonces el ambiente de danza y artístico siempre estuvo por ahí. Yo empecé así a joder o a jugar, digamos, a los 4 años, más o menos a los 4 ya me metía en el estudio donde mi madre daba clase, que era detrás de casa, y bueno, me colgaba en la barra, hacía los movimientos, trataba de seguir los movimientos que hacían y nada, cuando me aburría me iba. Claro. Iba y venía, entonces empecé ahí y nada, después ya a los 7 años le dije a mi vieja que quería estudiar ballet, me anotó en la Escuela Nacional de Danzas, ahí empecé con expresión corporal y después a los 8 en la Escuela del Teatro Colón. Porque el ballet tiene algo también, además del esfuerzo, del talento, tiene algo vinculado a lo físico. Podés tener condiciones o no tener condiciones y ahí no hay mucho para hacer, ¿no? También te podés trabajarlos, digamos. Hay gente que empieza mucho más tarde y quizás con el trabajo, la disciplina, logra hacer una carrera. Hay muchos bailarines que han empezado quizás a los 18 años. ¿Sí? Era otra época, claro, ¿no? Claro, Estamos claro. hablando de otra época. Sí.
18 años, pero bueno, venían quizás de ser gimnastas artísticos, ¿no? Claro. Gimnasia artística, de hacer aparatos a su cuerpo. Tenían cierto acondicionamiento Exactamente, físico. entonces era mucho más fácil. Por supuesto, si empezás más joven, ya todo lo que es musculatura, hueso, se va acomodando a la necesidad de un bailarín, ¿no? Porque todo lo nuestro es abrir desde las caderas, todo. Y eso en otra época. Ahora es muy difícil que alguien empiece tan grande y llegue, porque ya a los 18 años, 19, si ya no está formado como para entrar a una compañía, ya sos viejo. Desde el punto de vista fisiológico, digamos, anatómico o de la preparación artística. De la preparación y de lo que se exige ya Claro. a esa edad, ¿no? Ya casi todas las compañías del mundo tienen, la mayoría son entre 18 y 20 años. En la compañía, ¿no? Digamos, tenés que tener esa edad para entrar a la compañía. Claro. Toda la formación, en cuanto a los giros, la cantidad de giros que haces, saltos, si no los venís preparando de muy chico, ya es muy difícil competir. En mi época eran 6, 7 giros y ahora son 10, 12. Sí, estuve hablando, entrevistando a María Noel Richetto. Y me habló de un pas de deux que creo que son 32 giros, ¿puede ser? Sí, casi todos los ballets clásicos, en la coda final, tienen 32 vueltas. La mujer tiene las 32 vueltas sobre punta y el varón tiene 16 a la segunda en relevé. Eso es como siempre un cierre de la obra. Pero no todas llegan a 32. No, no todas llegan a 32, es un desafío para la mujer, sobre todo ya después de todo, no sé, de 2 horas de bailar, viste, de 32 giros sobre una pierna, bajar y subir. Si no tenés un entrenamiento, o quizás como muchas tienen, ya la facilidad desde el comienzo cuesta mucho y es algo que, bueno, que a María seguramente le comentó porque es algo que le cuesta, que llega, pero le cuesta. Sí, ahí está, una entrevista muy... porque empezamos hablando que está yendo a la psicóloga. Y entonces, le digo, hablaste de esto y bueno, eso fue casi una entrevista psicológica. Bueno, hemos pasado varios por psicólogos para determinadas cosas. Sí, bueno, yo al comienzo, la primera vez que fui fue por una cuestión de que, bueno, después del concurso de Moscú, se abrió, digamos, un panorama nuevo para mí y de golpe llegás, te fuiste sin nada, llegás y tenés radio, televisión, entrevista de acá. Como el Papa Francisco, entonces, como que fue un concilio y terminó siendo el Papa, exacto. ¿no? Y supongo que el ballet, tú ganaste el concurso. Moscú, sí, en el año 85. Claro. Tenía 18 años y venís y viste del otro lado, entonces fue demasiado y ahí tuve la necesidad de ir para poner los pies en la tierra, la cabeza en su lugar y... Al psicólogo. Sí, me ayudó mucho y después volví para aprender a decir que no, porque tuve 6 años sin vacaciones, porque claro, venía a ir a París, al Covent Garden, a la Scala de Milán, al Bolshoi, al Kirov, en Nueva York, digo, y yo quería hacer todo, entonces era que sí, después por supuesto el cuerpo me fue pidiendo, no cuerpo solo, sino mental. De cansancio, entonces llegó un momento que estaba haciendo las cosas por compromiso, por contrato firmado, pero no por ganas. ¿Lo estabas disfrutando? No, llegó una época que realmente me costó muchísimo, volví al psicólogo, ahí fue cuando dije... Pero eso estando en plena carrera, ¿no? En plena carrera, pero bueno, ya habían pasado casi 5 años y medio de sin vacaciones, sin un fin de semana libre, digamos... estar viajando, haciendo 250 funciones al año y ahí aprendí a decir que no, entonces dije, bueno, basta, de acá me tomo el límite, me tomo vacaciones, me tomo 3 meses de vacaciones. ¿Y a qué le dijiste que no? Porque también está lo que... Y había muchos contratos en esa época, mismo de la Ópera de París. Claro. ¿Ya estabas en el American Ballet? Sí, ya estaba en el American Ballet y bueno, tomé vacaciones, me tomé 10 días, digamos, fueron 3 meses que programé. A los 10 días volví, porque no aguantaba más, extrañaba, pero me tomé 10 días y me obligué todos los años, 2 semanas de vacaciones y bueno, fue otra vez porque fui al psicólogo, ¿no? Claro, bueno, ahí tenés la importancia de... No, porque además otra de las cosas que hace que evidentemente esa disciplina no era para mí, no es solo la destreza física, sino la absoluta precisión en los movimientos, concentración, que también se entrena. Se entrena desde chico. Claro. Es algo que nuestra profesión empieza a los 8 años. Si querés hacer una carrera y entras a una escuela nacional o como la que yo entré en la Escuela del Teatro Colón, que es para pasar a la compañía profesional, el entrenamiento y sos un profesional a los 8 años. Tenés que ir con esa mentalidad y ahora lo que tratamos de hacer también es que la familia esté involucrada y que sepa que también tiene que estar
digamos, preparada para lo que pueda pasar para contener al chico, porque yo tuve la suerte de hacer una carrera y tener una carrera. Hay muchos que estuvieron conmigo y bueno, no llegaron a tener una carrera y tienen que estar preparados para otras cosas. Claro, ¿no? porque podés ser un profesional a los 8 y tener una gran frustración a los 17. A los 17 o a los 20 y quizás, o porque no entras en ninguna compañía, Claro. quizás porque tuviste un problema físico y tenés que Sí. rever tu vida, tu carrera, o porque, bueno, simplemente te aburrís y no era lo que vos querías. Entonces, si no tenés una familia en la cual esté detrás ayudándote y no diciéndote, yo te dije, no hicieras esto, viste que a veces las madres Sí, claro, son un poquito. claro. Sí, sí, claro. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Esa contención y también obligarse a terminar los estudios. Yo hice primaria nada más, me lamenté mucho no haber terminado secundaria, porque me sentía que no estaba preparado a nivel intelectual con otros bailarines, claro. No sé, cuando me encontraba con los bailarines de la Ópera de París o del American, del Bolshoi, del Royal, que ellos tienen una escuela que es completa, tiempo completo, y ahí tienen otra preparación. Entonces, trato de acá, los bailarines, bueno, trato de que terminen su secundaria, digamos, estén preparados. Claro. Porque también ahora a los 40 terminás, te retirás y tenés toda una vida por delante. Entonces poder estar preparado para hacer otras cosas. Además encarnar un personaje en un ballet, en fin, más allá de los movimientos y de la coreografía, supone conocer la época, conocer al personaje, a veces son personajes históricos, obras literarias o sí, ese tipo de cosas. Yo ¿no? Eso siempre me preocupé mucho por todo lo que era el personaje y la parte artística dentro de lo que lleva la danza, ¿no? Este arte. Y bueno, tuve la suerte de cuando fue la explosión de los de Moscú, sí. Empezar a conectarme con un mundo de gente maravillosa, tener la suerte de empezar a conocer, desde Nini Marshall hasta Norma Leandro, Alfredo Alcón, estos grandes actores y bueno, entonces cada vez que tenía que interpretar algo, bueno, iba y preguntaba, o si tenía una duda o algo, siempre podía ir y preguntar y me llevaban a un formato de cómo tratar de descubrir ese sentimiento, que después, bueno, uno ya cuando va creciendo lo va descubriendo y lo va haciendo solo, porque y además ver películas o leer un libro, digamos, Romeo y Julieta, que es lo que estamos preparando. Yo leí el libro, vi una película, digamos, traté de informar de un montón de cosas. Porque además después tenés que respetar una coreografía, es decir, rescatar el espíritu del personaje y también ser fiel a unos pasos que te marcan y a una serie de movimientos, ¿no? Sí, esa es la parte también difícil al mismo tiempo porque no solo recordar los pasos, sino tener que ir en música. Y en los casos a veces de los principales estás bailando con otra persona, ¿no? Con tu pareja en ese momento. Entonces es también importante esa conexión que tenés y esa confianza que vos le tenés que dar a la otra persona, porque la bailarina viene, a veces se tira, la tenés que levantar o revolear y caer. Tiene que haber una confianza en el cual los dos puedan sentirse cómodos y que sea natural, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Julio Boca. Julio Boca nació en 1967 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó sus estudios a los 4 años bajo la tutela de su madre, Nancy Boca. 3 años más tarde, ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En 1982 comenzó su carrera profesional como bailarín principal en la Fundación Teresa Carreño, de Venezuela, y en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, Brasil. Sí. Y sabemos también que... No, bueno, como muchos. No, como muchos, claro. Sabemos también que es un tipo muy riguroso en el trabajo. Bueno, de eso y de otras cosas vamos a hablar en los días. Así que muchas gracias por favor, por estar con nosotros. Y además que se viene Romeo y Julieta, que es el ballet de los ballets probablemente. Exactamente. Ahora vamos a verlo. Okay. Vamos a repasar muy brevemente en el siguiente tape la trayectoria de Julio Boca. Representante internacional, y ese mismo año fundó su propia compañía, el Ballet Argentino, con el que realizó giras por todo el mundo.
En 1997 fundó su escuela de danza y un año más tarde la Escuela de Comedia Musical junto al coreógrafo y director Ricky Pashkus. Durante su carrera ha recibido múltiples premios y distinciones, y fue el 22 de diciembre de 2007 cuando bailó por última vez en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, frente a más de 300.000 personas. En 1985 ganó la medalla de oro en el quinto concurso internacional de ballet de Moscú. Y en 1986 ingresó a la América Ballet como bailarín principal, con el que se presentó durante 20 años. Como artista invitado, ha bailado con las principales compañías del mundo. En 1990, el Teatro Colón lo nombró. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Es un gusto enorme recibir al director del Ballet Nacional del Sodre. Ese es el título que tiene hoy, el cargo que ocupa hoy. Es el señor Julio Boca, por supuesto. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que es un horario en el cual tú estás trabajando.